Bueno, está con nosotros el concejal del Frente Progresista Cívico y Social, Carlos Suárez. Bienvenido, concejal. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por venir. No, estoy por invitar. ¿Hubo sesión hoy? Hoy tuvimos en el sesión. Consejo. Sí. Una sesión, diría yo, bastante tranquila. La verdad que, bueno, mayormente proyectos de todos los concejales, por supuesto, lo que nosotros llamamos proyectos de resolución, que tienen que ver con temas concretos de la ciudad, para nosotros, para todos, mayormente lo que responde a la dinámica de reuniones que cada uno tiene por allí con vecinos y vecinas que plantean algunas cuestiones puntuales, que para nosotros legislativamente el proyecto de resolución es la forma de canalizarlo, ¿no? Eso provoca, para el vecino, para cuando le dicen sancionamos la resolución, provoca un trámite administrativo que depende cómo salga sancionada, la obligación para el Ejecutivo de hacer estudios o de hacer la tarea, depende de cuál sea, y al concejal le sirve porque cumplido el circuito administrativo le llega la respuesta, claro, ¿no? Con la solución, o si no se pudo resolver, por qué no se pudo resolver, cosa que también uno, un poco pueda tener un control sobre eso y sobre esa tarea. Año movido también para el Consejo Municipal, se han votado cuestiones importantes, hubo discusiones también arduas, hubo sesiones picantes, decíamos recién fuera del aire la semana pasada, picante, en su momento el tema del endeudamiento también tuvo sesiones movidas, un consejo que para el Frente Progresista tiene minoría, una mayoría opositora con algunos fragmentos también dentro de esta mayoría de la oposición, pero importante en el sentido de que se están debatiendo cuestiones realmente importantes para Santa Fe. Sí, la verdad que sí, es como vos decís. Yo particularmente creo, más allá de lo que signifiquen o para los oficialismos en este caso tener mayoría, la verdad que yo creo que el nivel de los consejos de los ámbitos legislativos en términos generales se levantan cuando existen estas composiciones, digamos, ¿no? Que son mucho más igualitarias, digamos, incluso con minoría en este caso para el oficialismo, lo que exige también una tarea en el marco de lo que significa la búsqueda de consensos mayor, más trabajo, mejora la calidad de los debates, mejora los proyectos. Estoy convencido, más allá de que quizás uno como oficialista en algún momento que diga, y bueno, con una mayoría algunos temas podrían ser más tranquilos, independientemente de la voluntad que tengamos de escuchar, podrían resolverse de otra forma, pero entiendo que, y aparte porque así lo impone la realidad, que la conformación del Consejo significa mejora las cosas que se plantean para los santafesinos, ¿no? Así que la verdad que en eso muy contento, más allá que muchas veces no logramos los consensos y los acuerdos que queremos, se demoran. Es parte de la regla del juego. Desde la oposición plantearon hace algunos días la posibilidad de llamar a una audiencia pública para evaluar el funcionamiento o la continuidad, mejor dicho, o no, del tren urbano de pasajeros de la ciudad de Santa Fe, que bueno, recién ya ha sido un chiste, pero la verdad es que ha sido un dolor de cabeza para la gestión Barleta en su momento no poder inaugurarlo, ahora para la gestión Corral y también para el Consejo Municipal, porque terminó siendo el Consejo, lógicamente, ¿no?, caja de resonancia de lo que en su momento se había votado y qué ordenanza y de qué manera se encuadra el funcionamiento del tren urbano. ¿Usted está de acuerdo que con esta iniciativa de Ignacio Martínez Kers de someterlo al visto popular y que la gente pueda opinar en Santa Fe si sirve, si no sirve, si se debe invertir en otra cosa o no? Sí, totalmente. Nosotros la verdad que no tenemos como interbloque una posición tomada, de hecho tenemos acordada una reunión para abordar el tema en los próximos días, para definir una posición como interbloque, como primera instancia acerca de esto. Lo que sí yo creo que la audiencia pública, por supuesto, es una herramienta válida para muchas de estas cuestiones. También es cierto que, y también creo que la idea de lo que significa generar un transporte público multimodal es válida. En ese sentido creo que lo de un tren que funcionara bien, seguramente, obviamente se puede estar a favor o en contra, pero es una medida válida que en ese concierto de medidas podría colaborar. Lo que sí es cierto es que no podemos desconocer los problemas que tiene. Creo, me parece que hay como etapas distintas, ¿no? Porque en algún momento, y más allá de las discusiones de ese momento, la etapa de Barleta, como la preparatoria a la cuestión, faltaban permisos, era como más compleja la cosa, digamos. Hoy me parece que está todo muy centrado en problemas mecánicos, técnicos, entiendo yo. Pero reitero, me parece que la herramienta es válida. Nosotros como interbloque todavía no tomamos una definición acerca de si acompaña de esto, y lo que sí decía
en relación a particularmente el tren urbano, es que en el ámbito del Consejo del Municipio existe una comisión de movilidad que justamente aborda estas temáticas. De hecho, en días pasados también, a raíz de otros proyectos que se trataron en el Consejo, pasaron por la comisión, la discusión de carril exclusivo. Se están haciendo foros de movilidad que tienen que ver con dónde se marca, no se demarca, no se construyen ciclovías, cómo se mejora también ese medio de transporte. Esta comisión de movilidad justamente tiene como objetivo articular la movilidad en la ciudad. Por lo cual, lo que sí creo a priori, independientemente de la falta de postura tomada con relación a la audiencia pública en términos del interbloque, me parece que esa comisión es un ámbito en el que sí se tiene que también discutir, por lo menos, ¿no? ¿Quién compone? La comisión está compuesta por concejales y miembros del Ejecutivo. Y a los fines del tratamiento de determinados temas se incorporan quienes puedan estar involucrados, en algunos casos. Sí, claro. Eso pueden ser empresarios del transporte, en otros casos Santa Fe en Bici, por nombrar alguna, cuando discuten algunas cuestiones de la movilidad en ese sentido, ¿no? Me parece que por allí ese es un ámbito por el que entiendo yo necesariamente debe pasar este tema. Y bueno, el otro me parece que es una herramienta válida, habrá que ver si acordamos que es la mejor herramienta para tratar esto. O no, pero bueno. ¿Sabe usted si está funcionando el tren urbano? En estos días entiendo que no, después del último problema que había tenido, me parece que no está funcionando. ¿Otra vez está parado? No, yo creo que por eso, en definitiva, más allá del planteo, si la audiencia sí o la audiencia no, lo que está claro es que sobre esto hay que tomar una definición de fondo y que, en definitiva, porque si no, si esto no se resuelve, lo que pasa es que se atenta contra una política que entiendo todos en mayor o menor medida, porque alguno podrá decir, bueno, pero son 15 cuadras, son 20 cuadras, bueno, y si está la posibilidad de extenderlo a 50 cuadras, bueno, hay cambios, en el fondo la política o de poder incorporar el tren urbano como una herramienta en el marco del transporte público, entiendo que hay más o menos acuerdo. Ahora, el tema es cómo, ¿no? ¿No ha sido un capricho el tren urbano? Porque si uno analicemos muy rápidamente la historia del tren urbano. Promesa de campaña de Mario Barletta, termina inaugurándolo con una inauguración fallida, una primera a los 20 metros descarriló el tren en su momento, con una traza que iba del puerto hacia estación Guadalupe, en el predio que tiene la municipalidad en el barrio Guadalupe. Después se cambió la traza, después nuevamente inversión, el tren, más allá de 2 o 3 hechos puntuales de accidentes y este tipo de cosas, sigue sin funcionar. Seguimos invirtiendo fondos los santafesinos para el funcionamiento del tren urbano. ¿No llega ya un momento, después de ya 5 o 6 años o más de funcionamiento, donde uno puede analizar, basta de gastar plata en algo que evidentemente no funciona? ¿No hay un capricho político? No creo que sea una cuestión de capricho. Me parece que hay una mirada sobre una política pública y una intención de profundizarla. Ahora, lo que sí comparto con vos, Juan, es que este tren urbano particularmente requiere un abordaje y una definición de fondo, sobre el tema que evidentemente tenemos que tomar, porque la verdad que así el problema que tenemos es que creo que se atenta contra aquello que podemos compartir, más allá que después el desarrollo de cómo llevarlo adelante haya diferencias. Entiendo que hay una mirada sobre el transporte ferroviario en términos generales positiva de parte de todos los concejales, incluso de la ciudadanía santafesina y de los argentinos en términos generales. Entonces, me parece que cuando uno piensa esa cosa en términos macro, nos podemos poner de acuerdo. Ahora después, cuando lo implementamos mal o no funciona, y empieza a corroer aquello, ¿no? Entonces, ahí me parece que es lo que exige. Lo que Carlos, es que el tren es un prototipo que no funciona porque su inventor se murió y su heredero no está interesado en continuar el legado, por decirlo de alguna manera. Entonces, si el tren no va a funcionar, la máquina no va a funcionar, ni siquiera, digamos, con la buena voluntad de otro mecánico que lo logre, que es lo que pasa hoy, ¿cuál es la opción? ¿Comprar otros trenes? Comprar otro tren, digamos, esa sería la opción, el plan B, porque está, lo que dice Juan es verdad, tiene todos los condimentos para que sea definido por capricho. Si el tren no anda, ¿no sería mejor decir, este tren no va a andar, nos mandamos una macana, cometimos un error, vamos a ver cómo lo resarcimos? Replantearlo. Ahora, yo creo que por ahí pasa la cosa. Entonces preguntarle a la gente,
y también obviamente a ustedes. ¿Conviene comprar una máquina para unir el bulevar con el norte o no conviene ahora? ¿O conviene más adelante? ¿O conviene en cuota? Porque el tren no va a andar. Sí, sí. Y me parece que lo que se demora es darle el certificado de función a este tren, que no anda. Sí, por lo que yo por lo menos tengo entendido es esta cuestión de decir tan tajantemente no va a andar, no es así, pero bueno, está clara las muestras que no anda. Que no funcionan, ¿no? Pero estuvo más tiempo parado que funcionando. Sí, sí. Pero tiene mucho que ver con esto que decía Héctor, ¿no? Esta cuestión es un prototipo, es algo que no se fabricó nunca en serie, ni claro, mucho con todo menos. lo que eso significa, ¿no? Digo, para que la gente entienda, cuando se rompe o algún repuesto hay que hacerlo casi a medida, ¿no? Claro. Entonces, es habitual ver como un paisaje muy común a quienes transitamos por la zona de la costa, un descenso muy importante del río en los últimos días, por lo menos de 1 metro 10. Sí, sí. Se ve porque está el arbolado quemado, podrido, y después hay una marca de barro todavía húmeda que tendrá 1 metro 10. No es el momento de pensar en Vuelta del Paraguayo, Colastine Sur, las defensas de Colastine Norte, Rincón, y pensar también con un río Paraná casi 3 metros y un río Salado casi 3 metros, en trabajar en las defensas de la zona norte y sobre todo en los desagües de la zona norte de la ciudad. No es el mejor momento para hacerlo porque muchas veces cuando está el agua encima nos lamentamos de no haberlo hecho antes. Y digo, ahora el río está bajo, los dos están muy bajos, han bajado incluso abruptamente. No es el momento para controlar defensa y para pensar ahora en trabajar en los desagües. Sí, ¿se está haciendo eso, Carlos? Entiendo yo que este es el momento, ¿no? Y siempre se ha planteado desde el Ejecutivo Municipal, obviamente, esto que parece obvio, ¿no? Que los momentos bajantes son los momentos de revisión. Allí el tema de trabajo sobre la defensa es una responsabilidad provincial, o sea que ahí hay como una suerte del que el control lo hace uno y las tareas se hace en conjunto o las paga otro por lo menos, ¿no? Eso es cierto que son tareas que se vinieron haciendo durante el año pasado previo. Yo lo que sí comparto es que me parece que en un momento de revisión siempre se dijo que el momento del control, a ver cuál fue así el impacto real que tuvo el agua sobre la defensa es ¿no? Otro tanto es la defensa de Colastine Sur, que es esa defensa que no está consolidada, que entiendo yo hoy se está trabajando en el ámbito provincial para consolidarla, para tener los fondos para hacerlo. Eso cambiaría radicalmente la situación de la zona, ¿no? Porque digo, allí hay una serie de servicios con los que no se cuenta, que no se cuentan con pretexto de no consolidar una zona que es inundable. Una defensa consolidada cambia radicalmente este sentido, ¿no? Y bueno, después revisar todo el sistema de defensa para ver cómo quedó, ¿no? Eso me parece que sí. Yo digo, desconozco si están haciendo los trabajos en este momento, pero siempre se planteó que los momentos bajantes son los momentos de revisión, y entiendo yo que más luego de la situación que vimos meses pasados, ¿no? ¿Hay elecciones el año que viene en la ciudad de Santa Fe? Concejales, sí. ¿Y a otros cargos? ¿Puede haber? No sé, eso habrá que preguntarle a los otros cargos. Puede existir la posibilidad de, como siempre venimos charlando acá con vos y con otros actores de la ciudad, de la política, que el intendente actual decida ocupar un cargo nacional, porque tiene, ya lo dijo, pretensiones, Eli Barletta tiene pretensiones de gobernar con Cambiemos la provincia y la ciudad desde el 2019, y puede ser un buen ensayo, ¿no?, en el 2017. En ese caso, ¿se debería convocar elecciones también para ese cargo? ¿Lo reemplazaría el presidente del Consejo Municipal? ¿Cómo es institucionalmente el mecanismo? Sí, primero, a ver, en términos políticos y sin ser exégeta de nadie, el intendente expresó claramente que no, digamos, ¿no?, que iba a honrar el mandato que ha asumido con los santafesinos. Bueno, pero digo, más allá de eso, si la decisión cambiara por algún sentido, sí, la transición sería, habría que ver los tiempos en que se dan las elecciones, las fechas más que nada, pero asume el presidente del Consejo Municipal y debe convocar debe hacer un llamado a elecciones, digamos, pero por eso digo, ¿cuándo se dan? Si de ser la hipótesis esa, porque probablemente estemos hablando de elecciones del otro año. O sea, no el año que viene, perdón, en el 2017. O sea, asumiría el presidente del Consejo. Claro, lo que digo, la norma lo que prevé es cuando la ausencia del intendente por cualquier motivo se da antes de los 2 años de mandato, se debe convocar una elección. Cuando se da pasados los 2 años del mandato,
termina el mandato del presidente del Consejo. Y en el caso de convocar una elección es para terminar el mandato que queda vacante. El mandato que queda vacante. No 4 años nuevamente, sino lo que queda de mandato del el intendente que deja su cargo. Y ahí vas a votar por un candidato del Frente Progresista, Cívico y Social, obviamente. Por supuesto, somos parte del Frente, sí. No, porque también hay algunos que son parte de Cambiemos y son parte del Frente. O sea, vos sos puro, tu voto es puro. Somos frentistas ¿Vos de la estás primera hora, pero bueno. en Cauce Progresista? Nosotros Cauce Progresista. Claro, con Estamos Palo Oliver. exactamente. Es uno de los sectores que marcó su sentido de pertenencia de entrada, fue el Cauce Progresista. Sí, totalmente. Sí, nosotros respetamos, por supuesto, la opinión de otros correligionarios radicales, pero la verdad que siempre tuvimos incluso una actitud contraria a lo que oportunamente se definió en Gualeguaychú y demás, pero también es cierto que somos un partido orgánico. El intendente de la ciudad también tenía una postura contraria y bueno. No, pero en eso lo que digo es cierto hoy que... está a favor. La organicidad marca un poco algunas cuestiones, ¿no? Pero está claro que también esa organicidad tiene límites, ¿cierto? Y me parece que el hecho de poner en riesgo la herramienta que los santafesinos hace varias elecciones vienen eligiendo para que los gobierne y para que transforme la realidad, que es el Frente Progresista, es un límite, ¿no? Dicen, de hecho, en el comunicado de la Marcha Federal, lo mencionan a Mario Barletta y a José Corral como los representantes del modelo de Macri en la ciudad de Santa Fe. Y si uno ve incluso la misma composición, hablemos del Consejo en este caso, hay vertientes distintas dentro del Frente Progresista. Está Lari con Franco Ponce de León, la coalición cívica, Cauce Progresista, está también el radicalismo universitario, el radicalismo más puro. ¿Repercuten estas discusiones o este contexto de política provincial en donde se ve a un sector del radicalismo con una pata en un lado, la otra en el otro y tratando de hacer equilibrio? ¿Repercute esto en el Consejo? No, la verdad es que hay mucha responsabilidad tratando de que obviamente los acuerdos el trabajo y la tarea cotidiana tiene que ver con la ciudad. Entonces ahí uno pone énfasis, por ahí obviamente en algunos espacios de manifestación, que en el Consejo existen manifestaciones o políticas, o porque en el marco de la discusión de algún tema concreto surge la cuestión, se pueden notar diferencias, ¿no? Pero la verdad que tratamos todo de que por un carril vaya la tarea que tenemos, la tarea legislativa, y por otro lado, por otro carril, las cuestiones políticas, ¿no? Por igual ahora, es raro también el Consejo. ¿Cómo? Es rara la composición del Consejo también. Sí, hoy cuando vos decías... el PRO tuvo candidatos en todos lados. En Santa Fe, pero Ignacio Martínez Kerr, iban con la boleta del PRO. Hoy el PRO con el radicalismo, los números como que se mezclan un poco, se hacen difusos. Mira, me parece que por ahí el problema lo tenemos más nosotros que hacemos esos análisis, no sé si decir de fondo o de algunas cuestiones del fondo de la cosa, entonces empezamos a encontrar esas rarezas. Por ello el ciudadano la verdad que identifica más otras cosas y por eso no presta atención. Yo no hago ninguna valoración sobre eso, ¿no? Y entiendo que trato de actuar coherentemente en el marco de mis definiciones políticas, pero yo creo que el ciudadano está preocupado porque le resuelvan los problemas y después la verdad que poco le interesa si es el PRO, el urbanismo, esto, aquello, no. ¿Pensás que le va a hacer bien a la ciudad de Santa Fe tener gendarmería por un tiempo? Creo que la situación de inseguridad de nuestra ciudad, como la de muchas ciudades de nuestra provincia, de nuestro país, es muy grave, tiene que ver con muchas cosas que viene aquí el momento me parece para analizarlo. Entonces me parece que en eso todos, cuanto más aportemos todos en este sentido, es mejor, ¿no? Y en ese sentido las fuerzas federales son una fuerza que tienen sus condiciones, sus capacidades, y que la ciudad de Santa Fe, como otras ciudades de nuestra provincia y como todas las provincias del país, tienen derecho a que colaboren a mejorar la seguridad. No tendría que pasar como en otro momento donde esto se concentró solamente en provincia o en Ciudad de Buenos Aires y la verdad que había una discriminación en este sentido cuando había otras ciudades que también padecen
el problema de la inseguridad, quizás no con la magnitud que dan los medios nacionales, quizás no con el grado de complejidad que pasa en provincia de Buenos Aires, pero la verdad que nuestra ciudad también vive situaciones en las cuales, entiendo, esto es una cuestión de recursos humanos, ¿no? Si bien no nos imaginamos un policía por otro habitante por las calles, pero lo que sí es cierto es que cuanto más recurso humano en este momento se destina a esto, se mejoran las condiciones de seguridad y la muestra, fíjate vos que está con algunas, por ejemplo, acciones ya de nuestro Ministerio de Seguridad, que tienen que ver con la policía de acción táctica, que tienen que ver con la policía comunitaria, que la sola presencia en determinados lugares de la fuerza policial, en este caso, ha mejorado las condiciones de seguridad. Entonces imagínate vos si nosotros podemos en algún lugar de la ciudad X tener ese lugar, por ejemplo, custodiado, vigilado por gendarmería. Indudablemente va a mejorar en este lugar. Pero en este sentido creo que colabora. El paciente con fiebre, que llegás con el antifebril, pero cuando se lo sacás, la enfermedad vuelve a aparecer. Totalmente, por eso me parece que tiene que ser una política sostenida en el marco de otras políticas. Porque digo, tampoco, si uno piensa, hacíamos un acuerdo para que Gendarmería esté 10 años, y esa no es la solución del tema. La solución del tema seguramente pasa por la implementación de otras políticas que tienen que ver con la inclusión, que tienen que ver con más presencia del Estado, con la posibilidad de estudiar, con la posibilidad de que cuando uno termina de estudiar trabaje. Me parece que por ahí pasan las políticas que hacen que desandemos el camino de la inseguridad. Después las fuerzas de seguridad son un analgésico en el marco de una situación, y si en algún momento histórico pasamos esa situación, el objetivo de prevención que para eso están.